Y el país integra y luego que la Corte Nacional de Justicia declarara como improcedente la bonificación por desahucio en caso de retiro voluntario. Desde algunas centrales sindicales existen reacciones, una de ellas desde el Frente Popular, quien ha calificado la decisión de la Corte como inconstitucional. Esto debido a que por mucho tiempo los trabajadores aportan para este beneficio una vez que se retiren. Escuchemos lo que dijo Nelson Erazo. A los problemas que seguimos atravesando y particularmente con lo pronunciado por la Corte Nacional de Justicia que pretende eliminar el desahucio, particularmente en el sector público, que es hacia donde están apuntando. Precisamente la Corte Nacional de Justicia ha mencionado el tema de desahucio en los temas de renuncia. ¿Qué implica esto para el trabajador? Primero, establecer un aspecto. El desahucio está garantizado en el mismo Código del Trabajo. Pero también es necesario establecer que este es un derecho que está plasmado dentro de la Constitución. ¿Y por qué está plasmado dentro de la Constitución? Porque de acuerdo al artículo 326 de la Constitución establece que los derechos son progresivos, o sea, que pueden mejorar. Cuando tú hablas de que es un derecho progresivo que está amparado en la Constitución, también se establecen los derechos que están en las leyes inferiores, como es el tema del Código del Trabajo o dentro de la contratación colectiva, que también garantiza la misma Constitución de la República. Pero también lo que establecen los convenios internacionales de la OIT, como es el caso, ¿no es cierto?, de la libertad sindical y la libertad de contratación colectiva. Estos instrumentos de los trabajadores son los que garantizan el tema del desahucio, como lo establece el mismo Código del Trabajo. Este derecho de los trabajadores no es que nació ayer. Este derecho de los trabajadores se viene sosteniendo desde muchos años atrás, producto de la acción, de la movilización y de la lucha de los trabajadores. De acuerdo con la Corte Nacional de Justicia, pretenden hacer ver como que es un doble beneficio para los trabajadores que se acogen al retiro voluntario. De acuerdo con el mandato 2, establece que tú para acogerte a la jubilación voluntaria, ¿no es cierto?, que es cuando ya cumpliste 60 años de edad, 30 años de servicio, es decir, después que has dejado todo tu esfuerzo en las instituciones en las que has estado laborando, ocurre que se te convierte eso en un derecho, porque además tiene que ver con tus aportes, porque el tema del desahucio tiene que ver con lo que tú ya entregaste, ¿no es cierto?, en el sector donde laboras. Un tercer aspecto que debemos tomar en cuenta es el hecho entonces de que esta Corte Nacional de Justicia lo que está atentando es contra los derechos de los trabajadores. Por eso, evidentemente que desde el lado del Frente Popular, al igual que también de las centrales sindicales, rechazamos este pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia, vamos a hacer las acciones que correspondan y en ese marco también tomar medidas jurídicas y medidas legales que permitan efectivamente votar abajo esta decisión de los jueces de la Corte Nacional de Justicia que pretenden afectar el derecho de los trabajadores, particularmente en el sector público. ¿De qué monto más o menos, haciendo un cálculo básico, se podría un trabajador perjudicar de que se ratifique la sentencia? Bueno, de acuerdo a la Corte, o más bien de acuerdo al Código del Trabajo, establece de que el desahucio es el 25% de la mejor remuneración por cada año de servicio para acogerte a la jubilación. Es decir, un trabajador que laboró 30 años y que está ganando el salario básico, por ponerte un caso, estamos hablando de $470, si eso le dividimos para cuatro, estamos hablando más o menos, ¿no es cierto?, de unos 400, digamos, de unos 120 dólares más o menos. $115 sería lo que le están afectando por año de servicio. Si multiplicas eso, ¿no es cierto?, por los 30 años, estamos hablando que les estaría afectando a esos trabajadores más o menos en unos $3,300. Pero en el caso de los trabajadores del sector público, que ganan más allá, que están ganando más o menos cerca de $600, estás hablando de que son $150 mensuales. Y si eso le multiplicas, ¿no es cierto?, por el tema de los 30 años, estaríamos hablando de unos $4,500 que le están perjudicando a una persona vulnerable, que es el jubilado, porque el que se va a acoger a ese derecho es la persona que ya ha laborado durante más de 30 años, que tiene 60 años de edad y que pasó a ser
parte de los sectores vulnerables porque estaría dentro de la tercera edad. Es decir, estos sectores son los que se están afectando y por eso es que los trabajadores necesitamos insistir en el hecho de que es preciso tomar todas las medidas necesarias para garantizar este derecho de los trabajadores que está contemplado en la Constitución, en los convenios internacionales y en el mismo Código del Trabajo. ¿Por qué la Corte precisamente califica como improcedente este tema? Bueno, la Corte, primero que es una aberración jurídica en contra de los trabajadores. No hay duda de que todas las instituciones del Estado, no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, han venido atacando los derechos laborales. La jueza que pretende interpretar la ley no puede hacerlo, porque para modificar la ley, quien debe hacerlo es la Asamblea Legislativa, por lo tanto no tiene jurisdicción legal para hacer ese tipo de cosas. Y un tercer aspecto, es evidente que lo que están atacando es el derecho de los trabajadores. Entonces tienes una Corte Nacional de Justicia que en vez de mejorar los derechos, hacer justicia, como sería, por ejemplo, demandar que exista un incremento general de sueldos y salarios, que las políticas laborales sean en favor de todos los trabajadores. Lo que se pretende hacer es como se hizo antes en el tiempo del correísmo. Buscan tener trabajadores iguales sobre la base de eliminar derechos de los que tienen derechos laborales para desproteger de este tipo de cosas. En ese marco es entonces evidente el hecho de que mientras estamos preocupados en el tema electoral, mientras el tema electoral ha captado la atención, ¿no es cierto?, de los 18 millones de ecuatorianos por las implicaciones que tienen, por la espalda, en la oscuridad de la noche, como fue la oscuridad con los apagones, ahora se pretende, ¿no es cierto?, en cambio, eliminar el derecho de los trabajadores a la cuestión de del desahucio. Insisto, esta no es una dádiva de la Corte Nacional de Justicia, no es una dádiva de ningún gobierno, sino que fue producto de la acción, de la lucha, de la movilización de los trabajadores para alcanzar el derecho al desahucio, que era un reconocimiento a un hecho, a que los trabajadores tienen salarios bajos. Y fue considerado bajo esa lógica que se decía que al menos cuando se jubile, el jubilado pueda salir con algún recurso a poder subsistir ya el tiempo que le queda, en vista de que las pensiones jubilares también, como ustedes conocen, muchas de ellas son por debajo del tema del salario básico. Ese es el reconocimiento, el tema del desahucio. Por lo tanto, lo que se está afectando evidentemente es el derecho a la vida. En la sentencia precisamente se menciona que el trabajador que decidido terminar su relación laboral por retiro voluntario con la finalidad de acogerse a los beneficios de la jubilación no podrá acogerse a la bonificación por desahucio contemplada en el inciso segundo del artículo 184 del Código del Trabajo. Y se menciona que esto ya se publicaría en los próximos días, la resolución de la Corte. Bueno, nosotros hemos planteado que frente a este hecho, los diversos sectores sociales debemos estar atentos. Los trabajadores en las diferentes provincias del país están valorando, están analizando esto para impulsar algunas acciones que signifiquen, por ejemplo, asambleas provinciales para discutir este tema e ir preparando el tema de la movilización. No vamos a dar paso o brazo a torcer, ¿no es cierto?, en el hecho de que se pretenda eliminar este derecho de los trabajadores, porque, insisto, este es un golpe a todos los trabajadores que se van a jubilar, porque el tema de la renuncia voluntaria es una obligación para que tú te puedas jubilar. No es que tú te jubilas sobre la base de que no puedes renunciar. Entonces, evidentemente que es una aberración jurídica y que golpearía principalmente a los trabajadores en el sector público. Ahora, la jueza señala de que esto es sobre la base de que los trabajadores privados no tienen ese beneficio de la jubilación o el incentivo jubilar. Si fuéramos sobre ese caso, este es un reconocimiento al hecho, por ejemplo, que los trabajadores públicos no tienen derecho a utilidades. Por lo tanto, era una medida que significaba equiparar este tipo de cosas, ¿no es cierto?, sobre la base de reconocer también la labor de los trabajadores públicos. Por eso es que el mandato 2 estableció la posibilidad de que tú, cuando te jubiles, puedas acceder, ¿no es cierto?, a lo que establece el incentivo jubilar de 7 o hasta 7 remuneraciones por cada año de servicio. Es decir, estas cuestiones son las que deben ubicarse sobre la base de entender de que este es un derecho que nació, ¿no es cierto?, o que se sostuvo a pesar de lo que estableció el mandato 2 y el mandato 4 a partir, me parece, del 2008 con la constituyente como tal. Por eso es que los diversos sectores, trabajadores municipales, consejos provinciales, salud, los sectores de la educación,
todos los sectores que están vinculados al sector público, vamos efectivamente a valorar esto y iremos viendo las acciones que debemos ir determinando. ¿Por qué hacer esta decisión, tomarla en tiempo de campaña? Efectivamente, porque hay un elemento distractor. Lo que está buscando la Corte Nacional de Justicia es que mientras tú estás discutiendo cuestiones trascendentes para el país, como es el tema electoral, en la oscuridad de la noche, en cambio, atacan los derechos de los trabajadores. Siempre han hecho ese tipo de cosas. Mientras tú estás en los problemas más generales, ocurre que ha habido sentencias o pronunciamientos que han golpeado los derechos laborales. Por eso es el llamado a los trabajadores a estar atentos, a retomar el debate, la discusión alrededor de esto, porque no es solamente, ojo, hoy es el tema del desahucio. Mañana puede ser cualquier otro tipo de derecho de los trabajadores y por lo tanto lo que tenemos que hacer es efectivamente impulsar las distintas acciones que correspondan para defender este derecho que no nació ahora, que no es un problema de 1 año o 2 años atrás y que además generaría una desigualdad adicional, porque los trabajadores que se jubilaron el año anterior sí tuvieron el derecho al desahucio. Ahora, en cambio, tú estás diciendo de aquí para adelante ya no podrían establecerse eso. Entonces, ahí sí se genera, ¿no es cierto?, una desigualdad entre los trabajadores que pudieron acogerse a la jubilación con ese beneficio y los que ya no podrían. Por lo tanto, lo que corresponde es generar las acciones de protección, las acciones, las demandas de inconstitucionalidad de este pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia, pero sobre todo el hecho de que los trabajadores debemos estar atentos porque lo que se evidencia es que va a venir toda una oleada de ataques en contra de los derechos laborales. Precisamente, ¿qué va a pasar si ya se publica en el registro oficial, si no hay bueno, no se aceptan las acciones de protección, también lo que ustedes están planeando? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los trabajadores que ya están jubilándose? A ver, ¿qué es lo que ocurre en estos momentos? Lo que corresponde para presentar cualquier tipo de acción es que esto se cristalice, este hecho, ¿no es cierto? La Corte Nacional de Justicia hizo el fallo la semana anterior. Se establece que en los próximos días entrará ya al registro oficial. Una vez que esté en el registro oficial, los distintos sectores sociales podremos entonces definir cuál es la acción. Si es una demanda de inconstitucionalidad, si es un amparo de protección, ¿no es cierto? O el hecho de presentar también, en algunos casos, las amicus curiae. En medio de todo esto es que vamos a ir definiendo las cosas. Por el momento, los trabajadores y particularmente el Frente Popular lo que ha planteado es el hecho de que las distintas organizaciones discutan, debatan, se reúnan en cada una de las provincias para luego ejecutar una acción en conjunto o, de ser el caso, ejecutar diversas demandas que signifique efectivamente impedir que se cristalice estos anhelos de la Corte Nacional de Justicia, que evidentemente responde también a una justicia que está manipulada por el gobierno nacional. Este tipo de cosas entonces debe irse impulsando sobre la base de estar atentos al desarrollo de cómo se va dando las pretensiones de eliminar el desahucio. Entonces, por una final, Nelson, ¿cuál sería el mensaje también? Bueno, los trabajadores que al momento precisamente están viendo con asombro lo que está pasando, una decisión de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, hoy tenemos dos posibilidades, ¿no es cierto? Una primero es el hecho de hacer un llamado a la unidad de los trabajadores, a que levanten la discusión, ¿no? Lleguemos a acuerdos que signifiquen unificar las acciones para presentar, ¿no es cierto?, en la Corte Nacional, digamos, en la Corte Constitucional, y lo otro, la movilización en la calle. Pero también es necesario que tomemos una posición alrededor de lo que pasa en el tema electoral, porque esto va a influir en la posición, ¿no es cierto?, del próximo gobierno. Y evidentemente que si tenemos un gobierno que esté dispuesto a respetar los derechos de los trabajadores, puede ser mucho más fácil el hecho de votar atrás esta pretensión de la Corte Nacional de Justicia. Pero si se afirman las posiciones de derecha establecidas desde el gobierno, desde la misma Revolución Ciudadana o el mismo Partido Social Cristiano, o todos los candidatos de derecha que ahora están diciendo no solamente eliminar esto, sino que también te han planteado el hecho de eliminar el trabajo, o más bien de impulsar el trabajo por horas, de establecer, ¿no es cierto?, mecanismos
que signifiquen precariedad laboral en el país, que te plantean el tema de ir hacia las privatizaciones, otros que te plantean el hecho de ir a las alianzas público-privado, que no es otra cosa que la privatización. Evidentemente que los trabajadores necesitamos cerrar filas en ese caso. Y cerrar filas en ese caso es votar por los representantes de los sectores sociales, de los sectores populares, de los trabajadores, del magisterio. Y creo que en ese caso el Frente Popular ha definido de manera clara el hecho de establecer que la posibilidad para que podamos recuperar los derechos y defender los actuales, evidentemente que la alternativa es del compañero Jorge Escala y candidatos como el compañero Andrés Quispe hacia la Asamblea Legislativa. Pero también es necesario establecer otro elemento, que luego de pasado el tema electoral, los sectores de la izquierda que por los aspectos ya conocidos para el pueblo ecuatoriano no pudieron llegar a acuerdos sobre la base de una sola candidatura, necesitamos unificar esfuerzos para defender los intereses de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Hoy mismo está en riesgo el tema de la seguridad social. Tú puedes ver cómo los candidatos sin ningún temor lo han dicho. Hay que ir a tomar medidas alrededor del tema de la seguridad social y eso significa delegar la administración del IES, ¿no es cierto?, a manos privadas, es decir, están planteando el tema de la privatización. Por eso es necesario entender entonces que hoy esta contienda electoral debe servir para definir de manera adecuada la defensa de los derechos laborales y alinearnos en la posición de quienes han luchado junto al pueblo ecuatoriano. Y esos que han luchado junto al pueblo ecuatoriano están representados en los sectores populares, en los sectores sociales, desde los trabajadores, desde los campesinos, desde los indígenas, desde el mismo Magisterio Nacional. Y evidentemente que, insisto una vez más, en el caso del Frente Popular y de la mayoría de centrales sindicales hemos llamado a votar, ¿no es cierto?, por las listas de Unidad Popular, tanto por Jorge Escala a la presidencia, como también por Andrés Quispe a la Asamblea Nacional como candidato nacional del magisterio y de los diversos sectores. Y en el caso, obviamente, también del Parlamento Andino por Natalia Rojas. Este aspecto digo que es una cuestión central, Rolando, porque luego tendremos que ir viendo cómo con otros sectores podemos unificar para defender los derechos de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Ahí estamos escuchando a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, quien ha reiterado que espera que se publique esta resolución de la Corte Nacional de Justicia en el registro oficial. Una vez que ocurra esto, comenzarán con las acciones de rigor, una de ellas una acción de protección y también algunos amicus curiae. Con esto retornamos. Corape informa.